Eh, Buenas tardes, jóvenes. Hubo una interrupción, disculpen. Este, Quiero pasar la clase de cómo se hace un diagnóstico con fines de conservación y prácticas de manejo y conservación de suelos. Entonces, es necesario que ustedes sepan eh, cómo se hace este diagnóstico. Entonces, pero hay que hablar un poco sobre muchas veces de los fracasos de las prácticas de conservación de suelo que se han dado en muchos lugares, tanto aquí en Bolivia como en todo el mundo, que son de mucha preocupación porque no permiten garantizar un uso sostenible del suelo y mucho menos de la producción estable de alimentos bajo un enfoque de soberanía alimentaria. Entonces, ¿cuál es el fracaso de esto? Eh, Esto es debido, por un lado, a la falta de un conocimiento verdadero de la realidad rural por parte de los técnicos, de las instituciones, ¿no? Y por la falta de una visión integral del problema, ¿no? Entonces, eh, cuando no se hace de forma integral, tomando en cuenta varios factores, ¿no? Este, no hay resultados. Entonces, en este sentido es necesario que al inicio de la conservación de un proyecto de conservación de suelos, realizar un diagnóstico del área de interés, actividad que se constituye en la primera etapa de cualquier proyecto. Entonces, esta etapa tiene como objetivo no solo conocer las características físicas, ¿no? Lo que ya ustedes han visto inclusive en suelos, sino las características climáticas, biológicas y socioeconómicas de la zona, de la zona donde se va a trabajar o de la zona de intervención, ¿no? Sino que también hay que identificar y comprender los problemas, su causa y relaciones con otros problemas. Asimismo, esto nos permite definir las limitaciones y potencialidades que tiene el área y de esta manera poder definir con mayor criterio las propiedades de intervención. Entonces hay que conocer bien el área rural, ¿no? Con una visión, vuelvo a repetir, integral del problema. ¿Cuál es la metodología que se usa? Existen diferentes metodologías desarrolladas para realizar el diagnóstico de una zona con fines conservacionistas, ¿no? En este sentido, es necesario indicar que algunos diagnósticos son bastante simples y se los realiza a nivel de agricultor o comunidad, mientras que otros son más complejos, ya que las prácticas de conservación de suelos y también del agua son parte de la planificación y manejo integral de una cuenca. Ustedes van a tener que leer un poquito la guía de la FAO para saber cuál es la metodología que ellos usan, ¿no? Es una guía bastante larga, se las voy a enviar yo de todas maneras para que ustedes lean y aprendan un poquito más, porque mientras más completo sea el trabajo con una visión más integral, ahí puede haber resultados, ¿no? Entonces la visión integral a través de una cuenca, en una cuenca tiene la ventaja de que se trabaja en un espacio con límites naturales, donde se puede controlar todos los componentes que conforman el sistema y sus
interrelaciones. Si bien esta metodología es más costosa y requiere más tiempo para su ejecución, tiene la ventaja de que como se considera y maneja todos los elementos de una cuenca, se puede llegar a la larga a un manejo y producción sostenible. Entonces no es que esto se va a resolver de un día para otro o de un año para otro, ¿no? Todas las prácticas de conservación son de largo plazo porque tenemos que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Como les he mencionado, ahí entra, fíjense, los aspectos socioeconómicos que muchas veces no se toman en cuenta. Entonces, cuando se hace con una visión integral, puede haber resultados, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la metodología, vamos a ver el diagnóstico simple. ¿En qué consiste el diagnóstico simple del manejo de la conservación de los suelos? Este diagnóstico se realiza a nivel de agricultor o comunidad y tiene como objetivo definir en base a la problemática del lugar qué tipo de prácticas de conservación de suelos y aguas se pueden llevar a cabo en los predios de una comunidad. Entonces, el trabajo previo que se lleva a cabo para este fin debe seguir los siguientes pasos. Primero, una entrevista con el agricultor o agricultores para concientizarlos y explicarle la necesidad de conservar los suelos y también el agua, ¿no?, del área, y determinar si existe el interés de trabajar en forma conjunta, porque tiene que haber no acuerdos, sino convencerlo al agricultor de las necesidades que hay de implementar algunas prácticas de conservación, ¿no?, para que sea sostenible. Después de una entrevista con los agricultores, hay que hacer una visita a las diferentes áreas de la comunidad con el fin de establecer la magnitud de los problemas de degradación, ¿no? Definir las zonas más afectadas y sus causas, además, y sus causas y posibles zonas de acción. Entonces, hay que visitar el lugar, ¿no?, con los mismos comunarios, ver el problema y la magnitud, sobre todo, del problema. El cuarto paso sería conocer el tipo de agricultura que practican en el área, ¿no? Siempre es bueno, digamos, saber qué cultivos hay, qué cultivos pusieron más antes, cómo manejan esos cultivos, ¿no? Si hacen rotación, si hay un manejo de los suelos y del agua, si se implementan sistemas de producción. Entonces es importante conocer no solamente la producción agrícola, sino también el tipo de ganadería que se practica, ¿no? A veces en el mismo lugar zonas producción ganadera que se practica y hay que ver, digamos, las áreas en este caso de pastoreo en épocas de lluvia, porque no olviden que el ganado compacta los suelos, ¿no? Entonces, el otro paso sería una evaluación de la zona de interés a fin de determinar qué tipo de práctica de conservación de suelo se pueden aplicar en un sitio. Entonces, es necesario conocer algunas características de los suelos del área, tales como, por ejemplo, es importante la pendiente del terreno
y en los lugares representativos se determinará con ayuda de calicatas abiertas. Hay que ver en la calicata la profundidad efectiva del suelo, ¿no? Y otros parámetros relacionados con su fertilidad. Eso lo hacemos en Vallecito, ¿no? Cuando se hacen prácticas de manejo. Mami, no sabe si mi padre la llevó. Se hace también, ahí en esa, cuando se abre una calicata, se tiene que ver cómo es la textura, cómo es la estructura del suelo, ¿no? Cómo mirar, digamos, el contenido de materia orgánica. A veces la capita de materia orgánica es muy pequeña, entonces eso nos dice mucho, ¿no? Y también ver el tema de los nutrientes disponibles, pero eso ya es para analizar en laboratorio. Por otra parte, es importante conocer las características de los diferentes horizontes del suelo para deducir el comportamiento que puede tener el agua, ¿no? Porque a veces cuando abrimos una calicata se puede ver cómo se infiltra el agua y deja marcas también, ¿no? Cómo es el escurrimiento y la retención del agua bajo diferentes prácticas de manejo de suelo, ya que estos inciden directamente sobre la erosión hídrica en sus diferentes formas. Entonces, cuando se abre la calicata, hay que ver cómo es el movimiento del agua para ver la infiltración, sobre todo la infiltración y el escurrimiento y la retención también del agua, porque puede ser que haya capas que no permiten que el agua se infiltre más abajo, por ejemplo, del horizonte donde se desarrollan las raíces, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en este último paso, que ya se llama, podemos nominarlo como una evaluación ya de la zona de interés, ¿no? Por ejemplo, la pendiente del terreno tiene mucho que ver en las prácticas de conservación. Entonces, conociendo por ejemplo, la profundidad efectiva del suelo y su pendiente, se pueden determinar las posibles prácticas de conservación de suelo que se necesitan implementar en el área. Lógicamente que la selección de prácticas debería necesariamente también considerar las condiciones socioeconómicas del área a intervenirse, ¿no? ¿Por qué socioeconómica? También lo vamos a ver eso, obviamente, por ejemplo, para el caso del suelo, tendríamos que tomar muchas muestras, ¿no? de suelos y hacer seguimiento a los suelos. En muchos lugares se utiliza el mapa parlante, por ejemplo, el mismo que es elaborado por los agricultores, que muestran al área de la comunidad con sus límites, con sus problemas y prioridades consensuadas entre ellos, ¿no? Bueno, eso es en forma resumida, pero hay otros métodos que pueden ser más complicaditos. Este es un diagnóstico, vuelvo a reiterar, simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, las prácticas de conservación de suelo, de acuerdo a la pendiente y profundidad del suelo, ustedes pueden ver de que en el libro de Orsac hay un cuadrito donde les explica la pendiente, por ejemplo, mayor de 50 centímetros y menor a 50 centímetros. Cuando los suelos tienen menos de 12% de pendiente, ¿qué cultivos se pueden poner? Entre 12 y 50% de pendiente. ¿Qué prácticas se pueden hacer? Entre 50 y 60% de pendiente. ¿Qué cultivos? En este caso ya no serían cultivos, sino árboles frutales, ¿no?
porque ya son pendientes elevadas y más de 60%, bueno, que árboles se pueden poner para evitar, digamos, por ejemplo, la pérdida de materia orgánica, la erosión hídrica. Entonces ahí ya tendríamos que poner árboles de crecimiento grande, ¿no? Que aporten bastante materia orgánica con el tiempo. Entonces ese cuadrito es bueno que ustedes lo analicen, pero en resumen se los estoy explicando que cuando se hace la calicata tenemos que tomar en cuenta una zona, la pendiente, ¿no? La pendiente del lugar. Entonces, fíjense que eso no es fácil porque hay que determinar eso. Después, para completar la información necesaria del área de interés, se puede acceder a información secundaria para conocer las características climáticas de la zona, ¿no? Antes, por ejemplo, habían los catálogos que los utilizaban muchísimo para trabajos de investigación. Pero sí, digamos, hay ahora bastante información que la pasan por internet, ¿no? Sobre el clima de la zona. Entonces, y especialmente todo lo referente, estoy aclarando, especialmente todo lo referente a la intensidad y frecuencia y distribución de las lluvias, ya que están íntimamente relacionadas con el escurrimiento y la erosión de los suelos. Entonces, pero sí hay muchísimos trabajos también de tesis de grado donde hay información por zonas donde hacen sus trabajos de investigación los estudiantes que ya están haciendo tesis de grado. Entonces pueden utilizar, cuando no se dispone, digamos, de esa información, pueden utilizar esta información, ¿cómo se llama? Secundaria, digamos, otra información que les puede servir, digamos, con lo que se cuenta, digamos, más accesible a acceder a la información. Entonces, es necesario también, aparte del clima, de la frecuencia y de distribución de las lluvias, saber o conocer las temperaturas, ¿no? Conocer las temperaturas máximas, mínimas y promedios diarios, tanto mensuales como anuales, así como la intensidad y frecuencia de las heladas también, ¿no? Y vientos. Toda esa información climática es necesaria e importante registrarla y también compararla con otros años, ¿no? Porque hoy el clima es bien cambiante, ¿no? Entonces, mientras más información tengamos, mejor. Entonces, eso también, estos datos de temperaturas máximas, mínimas y promedios diarios y mensuales y anuales también vienen en la... hay mucha información registrada en las tesis de grado, ¿no? Sobre todo los que hacen investigación. Entonces, la temperatura también es importante. Es necesario también determinar el tipo y las características de vegetación nativa que se desarrolla en la zona. Cuando uno va a hacer el diagnóstico, tiene que registrar. Ahora, claro, hay equipos que pueden mapear inclusive la vegetación, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo, la tecnología moderna que hay ahora para hacer los mapas de vegetación.
para conocer, digamos, la vegetación nativa de una zona, ya que muchas veces de las especies pueden ser importantes para la conformación de barreras vivas, agroforestería, etcétera, o pueden tener otros usos, ¿no? Pueden ser medicinales para madera, etcétera. Entonces, toda esa información es importantísimo en la conservación de suelos, porque así estamos viendo una visión más integral del manejo y conservación de los suelos. No se puede también obviar el conocimiento de la parte socioeconómica de los pobladores del área de intervención, como es la población existente, ¿no? Siempre hay que registrar la población de un área o de un lugar, ¿no? El nivel también de educación, fíjense que es importante también, porque si ellos tienen poco conocimiento, pues hay que darle cursos de capacitación, ¿no? Sus ingresos también es importante, ¿no? Registrar, tener una idea de cuáles son sus fuentes de ingresos. El tema también de la tenencia de la tierra, ¿no? Y tenemos que ver ahora, sobre todo si tienen títulos o no tienen, o cómo han adquirido la tierra, ¿no? Ver también las áreas que han sido cultivadas, áreas de pastoreo y áreas boscosas, ¿no? Y también registrar otra información que puede ser útil, como son su mercado de ellos. Muchas veces también se registra toda esa información histórica de la zona, las fiestas que se llevan a cabo, sus creencias que tienen ellos, sus costumbres de los pobladores, su organización que tienen, cómo están organizados en cooperativas, en sindicatos, en federaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la información socioeconómica, que en algún momento eso es muy útil, porque estamos viendo la parte de ingresos que pueden tener los comunarios de una zona, ¿no? De repente ellos no están sabiendo explotar esa parte, digamos, que le puede generar ingresos, ¿no? Bien, entonces ese es repito, el diagnóstico simple. Ahora, hay otra metodología que se llama diagnóstico integral y participativo. Esa guía de la FAO, del manejo y conservación de suelo, es bien explicativo en esta parte, sobre todo del diagnóstico integral y participativo. A fin de contar un diagnóstico completo de toda la cuenca, es importante, al margen de la participación local, y involucrar también a los municipios, ¿no? Contar, por ejemplo, es necesario contar en este caso, en el diagnóstico ya que se llama integral y participativo, con un equipo multidisciplinario de profesionales de distintas especialidades, inclusive, no solamente agrónomos. Tiene que haber un equipo, por ejemplo, para la parte socioeconómica, tienen que haber equipos especialistas, ¿no? Por eso se llama, en este diagnóstico integral y participativo, se utilizan
equipos multidisciplinarios de profesionales de distintas especialidades. Entonces, estos técnicos conocen y tienen también actualizado muchas veces, utilizan nuevas metodologías que pueden tener las siguientes cualidades, ¿no? Estar insertos en la zona y por lo tanto sean aceptados por la comunidad, ¿no? Porque si no saben también, pues poco van a creer. Estar comprometido con los pobladores y la comunidad y sus objetivos, ¿no? Entonces también muchas veces van y les mienten y no se cumplen, entonces hay que tener ese compromiso con la población de esa comunidad o del lugar donde se está haciendo la intervención del manejo de suelo y la conservación, ¿no? Entonces, para después, en este diagnóstico integral, también es importante que los profesionales que vayan hablen también los idiomas locales, ¿no? Porque es más fácil comunicarse así y además entenderse con ellos y comprender, digamos, hacerlos comprender de la necesidad de manejar los suelos y conservarlos. Entonces, para obtener la información primaria directa a nivel técnico y socioeconómico es necesario utilizar diferentes métodos de conservación, ¿no? Entonces, hay que hacer también entrevistas, hacer un seguimiento, mediciones directas en familia, seleccionadas, reuniones, talleres, encuestas. Entonces, es un trabajo, digamos, más completo, ¿no? Donde tenemos que recabar mucha información y para eso se utilizan las entrevistas, las encuestas, hay que hacer reuniones con la gente que vive ahí, sobre todo con los que conocen más, hay que hacer talleres también de capacitación con ellos. Para que la información recabada sea la más precisa y real, el levantamiento de encuesta debe realizarse en un número adecuado y representativo de los pobladores de la zona. Por lo menos un 10% de la población, ¿no es cierto? De la población total. Entonces eso, hay que definir la muestra, ¿no? Eso es lo mínimo aceptable, un 10%, ¿no? De la población. Porque no es suficiente que uno esté entrevistando a uno o dos o haciendo pocas encuestas que no van a representar a la población, pero ya un 10% ya es significativo. Se debe recabar también la información de las autoridades locales, profesores, técnicos que trabajan en el lugar, y hacer con ellos talleres, ¿no? Con los pobladores y las autoridades y las instituciones que trabajan en la zona. Bueno, en este sentido, el diagnóstico debe ser el resultado de un trabajo participativo y bien coordinado, porque se tiene que tener información registrada de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Debe ser el resultado de un trabajo participativo y bien coordinado entre las instituciones interesadas en trabajar en la zona, ¿no? Y los pobladores del área como sus autoridades. Entonces, por eso es que también se toma en cuenta la parte socioeconómica, porque ellos pueden dar mucha información al respecto, ¿no? Antes de iniciar el trabajo de campo, es necesario, por un lado, recopilar toda la información secundaria existente de la zona,
como cartas nacionales, fotografía, a veces ellos tienen también mapas, mapas de suelos, mapas hidrológicos, mapas de cobertura y uso actual de la tierra. Por ejemplo, ahí ustedes tienen el plus, ¿no es cierto? Mapas geológicos, geomorfológicos inclusive, ¿no? Entonces, toda esa información es útil. Entonces, por otro lado, hay que recopilar la información existente sobre el clima, hidrología, la producción, lo que hemos mencionado más antes, y los aspectos socioeconómicos de producción agrícola y pecuaria, ¿no? La información recopilada luego debe ser analizada y evaluada. Asimismo, es necesario preparar y elaborar un mapa base del área para definir en forma preliminar las unidades básicas del paisaje, ¿no es cierto? Mapas de todo tenemos que tener. Es importante, mientras más información, más completo va a ser el diagnóstico, ¿no? Inclusive tener mapas de los caminos, de los límites de la zona, de la infraestructura también que hay, en fin. Por eso es que el diagnóstico es integral, ¿no? Y es participativo porque tienen que participar casi todas las instituciones pueden cooperar, digamos, en la información. Entonces, la información que se debe obtener de interés se refiere concretamente a los siguientes aspectos. Identificación de la cuenca, ¿no? Registrar el nombre de la microcuenca, el nombre de las comunidades involucradas, de los municipios, la ubicación geográfica y sus límites, la superficie. Entonces, todo eso es información referido, digamos, al lugar, ¿no? Entonces, después tenemos que evaluar las características climáticas, ¿no? Las condiciones climáticas de la zona. Era lo que les había mencionado, la precipitación media, anual, mensual, la intensidad y frecuencias de las lluvias. Probabilidades y periodos de retorno de las lluvias, ¿no? Lluvias máximas y mínimas, ¿no? No solamente registrar los promedios, sino las máximas y las mínimas. También la temperatura, dije, media, anual, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, temperaturas, mejor dicho, frecuencia de heladas, porque últimamente, fíjense, en muchas zonas hay heladas, ¿no? Y otro dato importante es registrar, pues, que es parte del clima también, el viento, ¿no? La velocidad del viento, las direcciones del viento, la humedad relativa también es parte de la información que se debe registrar. Y si hay otra información que es importante, también se la registra. Bien, ¿cuál es la información sobre el medio físico y biológico, ¿no? Ahí hay que tener algunas características geomorfológicas del área de estudio, características geológicas, características edafológicas, están referidas al material, ¿no? De formación inclusive del suelo. El tipo de suelo con descripción edafológica y superficie ocupada por cada unidad, ¿no? Entonces, ahí pueden usar el plan de uso de suelo, donde ahí pueden ver, sacar mucha información en lo que se refiere a tipos de suelo. Bien, pero en todo caso, digamos, hay que hacer esa información, ¿no? Por ejemplo, la descripción de la calicata, de ahí sacamos mucha información. También vemos la parte de fertilidad, ¿no?
cuáles son las áreas más que son productivas, que son de buena fertilidad. Hay que hacer mapa de, de fertilidad también. Y bueno, registrar también los problemas de degradación, ¿no? De erosión, de compactación, de salinización, de alcalinización. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, por esta zona del este ya se habla de que los suelos están en parte ya salinizados, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso es importante observar, ¿no? Si hay partes, partes, digamos, de una zona, por ejemplo, que están salinizadas, ¿no? Que puede ser por diferentes causas eso, ¿no? Hay que ver, digamos, las causas principales del deterioro del suelo, ¿no? Y de limitación de las zonas susceptibles a la degradación. Entonces, conocer esas partes donde realmente hay más degradación. Asimismo, también en cualquier proyecto de gran envergadura se debe contar con mapas de las principales unidades de suelo, de acuerdo a la clasificación utilizada en el país. Acá nosotros lo único que tenemos es el plan de uso de suelo, ¿no? Que ahí han utilizado la metodología de clasificar los suelos por también, o sea, han hecho una clasificación taxonómica como también por capacidad de uso y actitud para riego. Entonces, revisar lo que existe, pues, ¿no? Ese es un trabajo que duró muchos años, que costó mucho dinero y que fue hecho por misiones extranjeras, ¿no? Entonces, es lo más completo que tenemos. No se hizo en detalle, pero por lo menos se cuenta con esa información general que se puede usar. Entonces, el plan de uso de suelo para saber para qué actitud están definidos esos suelos en una determinada zona. Toda esa información está ahí, ¿no? O sea, hay que revisar, digamos, cómo taxonómicamente qué nombre le dan a esos suelos y según su actitud para qué sirven esos suelos, ¿no? Si es para área forestal, si es para bosque, si es para uso para ganadería, si es para las dos cosas, ganadería y agricultura. Ahí está clasificado así, ¿no? Hay una clasificación de suelo por su capacidad de uso. Entonces, y bueno, es importante tomar en cuenta el uso actual que se le está dando a la tierra en el momento de la práctica cuando se hace un diagnóstico, ¿no? Eso, digamos, también es muy útil. ¿Qué uso le están dando en el momento que se implementa el proyecto de conservación, ¿no? Y también es importante las características hidrológicas, describir un poco eso sobre los recursos hídricos superficiales, ¿no? Hay que inventariar y describir y caracterizar los recursos hídricos existentes, ¿no? En la zona, por ejemplo, si hay río, registrar y tener toda la información por donde pasa el río, que se llama el río, bueno,
el caudal del río y otros aspectos importantes que tienen que ver con los recursos hídricos, ¿no? Porque muchas veces se necesita saber, por ejemplo, el caudal promedio, ¿no? Mensuales de esas cuencas o de esos ríos. También es importante la evaluación de la calidad físico-química de las aguas superficiales. Otro dato es donde a veces se utiliza eso para riego y hay que ver la calidad de las aguas, ¿no? A veces son salinas o tienen mucho sedimento. Entonces, y los recursos hídricos subterráneos, ¿no? Describir también eso, inventariar y caracterizar los acuíferos subterráneos. Eso también es importante, tener mapas de eso, ¿no? Cómo fluctúa eso, porque a veces la napa freática está muy superficial o a muchos metros, ¿no? Por ejemplo, y varía también, ¿no? Eso no es que se mantiene a una profundidad. De todas maneras, cuando se registran datos se pueden sacar algunas conclusiones. No, o sea que no solamente es registrar, digamos, la calidad del agua, sino también hay que tener esos parámetros de recursos hídricos subterráneos. Bien, y también tenemos que registrar las características biológicas, ¿no? Hacer un inventario y caracterización de la vegetación nativa, como ya les mencioné, de la agricultura, por ejemplo, los cultivos principales, si hacen rotación, los rendimientos, el manejo del suelo y del agua, el uso si usan fertilizantes químicos o orgánicos, registrar inclusive plagas, enfermedades, qué tipo de agroquímico se usa y si también se usa maquinaria agrícola, ¿no? En el tema de ganadería también la población pecuaria por familia hay que registrar las especies, características de alimentación y forrajes utilizados, el manejo que se le hace del ganado, el pastoreo, la rotación de pastura, enfermedades, plagas. O sea, esto es bien completo, ¿no? Mientras más información registre, siempre va a ser útil para evaluar. Y bueno, hay que hacer también una descripción de la infraestructura vial, la descripción de las carreteras, de las principales carreteras, ya sea provinciales, municipales o locales, ¿no? Que están a distancia, y su estado también, porque todo eso sirve, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Y también hay que registrar, por ejemplo, la infraestructura que cuenta la producción, ¿no? Por ejemplo, si hay silos, si hay sistema de riego, si hay atajados, represa, ¿no? Y otra información que se considera básica, como las escuelas, los colegios, las postas, si hay postas, los medios de difusión, si hay agua potable y también si hay alcantarilla, los mercados, si hay mercados, ¿no? Toda la información que se pueda registrar, hay que registrarla. Y de la población total, hacer una estratificación de la población, ¿no? Por ejemplo, por sectores de la sociedad, niños, jóvenes, adultos. Entonces son estratificación de la población. Y la población económicamente activa, que es la que trabaja, pues, ¿no? La que está generando ingresos. Y describir un poco les dije, sobre la tenencia de las tierras y los ingresos por familia, los aspectos de salud,
organizaciones locales, las costumbres también es importantísimo en los aspectos socioeconómicos, ¿no? Las festividades y otras fechas importantes, ¿no? Es importante mencionar que cualquier diagnóstico, por más completo que sea, tiene un carácter parcial, ya que muchos aspectos van cambiando en el tiempo, ¿no? Inclusive no se olviden que hasta el río cambia de rumbo. Entonces, por más que haya, igual hay que registrar lo que se ve actualmente, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas deducciones de eso. Entonces, una vez obtenida la información, es necesario analizarla, cuantificarla y sistematizarla para luego socializar los resultados hacia los intereses, es decir, principalmente con la población local, con sus autoridades, para discutir y priorizar los problemas más importantes y determinar los pasos a seguir, ¿no? Entonces, también es importante recalcar la necesidad de involucrar a todos los actores, ¿no? Donde se va a hacer el trabajo. Es importante no solo la concientización, sino también su capacitación, ¿no? Y involucrarlos también, que deben participar activamente, ¿no? En el diagnóstico. Y priorizar los problemas más centrales en el área de estudio, ¿no? Para luego hacer una planificación, una evaluación y un seguimiento del proyecto. Eso es todo, jóvenes, lo que quería hablar sobre el diagnóstico, cómo se hace un diagnóstico en un sitio donde uno quiere hacer una planificación de conservación y prácticas de manejo, ¿no? Pero primero hay que hacer el diagnóstico para luego ver ya la planificación que se va a hacer, ¿no? Para la conservación de los suelos con una visión más integral. Sería hasta la próxima clase, jóvenes. Vayan estudiando porque yo creo que unas 2 clases más vamos a terminar y ya tengo que tomar el examen final con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Julito, ya está.